En nuestro recorrido por el periodo de entreguerras, vamos a ver a continuación cómo fue la evolución política durante este interesantísimo periodo de la historia que va desde 1919, final de la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, inicio de la Segunda. Habréis visto que esta parte del tema se llama la crisis de las democracias y el triunfo de los totalitarismos. Lo que vamos a ver hoy, concretamente en este vídeo, es la primera parte, es decir, la crisis de las democracias. La verdad es que el término crisis de las democracias está un poco, digamos, exagerado. Está exagerado porque, en realidad, antes de hablar de una crisis, como vais a ver a continuación, deberíamos hablar de un auge de las democracias, como podéis ver en el mapa que tenemos en esta diapositiva. Porque antes de la crisis lo que vemos es todo lo contrario, es un avance de las democracias. Al terminar la Primera Guerra Mundial, las democracias se consideran las vencedoras, o así por lo menos lo hacen pasar desde un punto de vista propagandístico. Es decir, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, se presentaban a sí mismas como las buenas, como que habían ganado la guerra a los imperios, al autoritarismo imperial, aunque es discutible hasta qué punto la Alemania Austro-Hungría eran o no eran regímenes liberales / democráticos. La cuestión es que después de la guerra esto queda muy claro, es blanco y negro. Los ganadores, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, son democracias, los demás no. Entonces, el concepto democracia adquiere un gran prestigio y todos los países nuevos que aparecen después de la Primera Guerra Mundial, que son unos cuantos, los repasamos: Estonia, Letonia, Lituania, la Nueva Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, más los países que no nuevos, pero sí que han tenido cambios territoriales, como Austria, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Todos estos países van a tener democracias, incluyendo, por supuesto, también Alemania. Todos los países nuevos van a tener democracias, de tal manera que al final de la Primera Guerra Mundial, cuando termina ya verdaderamente la Primera Guerra Mundial, en el año 1923, en todos los países se han instaurado regímenes liberales / democráticos. En todos los países. Sin embargo, el problema que tienen estas democracias, y aquí es por lo que hablamos de crisis, es porque desde muy temprano van a sufrir una serie de problemas gravísimos. Uno de los cuales, evidentemente, ya lo vimos anterior, que fue la crisis económica. Pero no solo la crisis económica. Hay una serie de cambios en la sociedad de después de la Primera Guerra Mundial que van a hacer que en muchos de estos países estas democracias recién llegadas sean de baja calidad y acaben pereciendo, unas antes y otras después, ante el empuje de otras formas como son las dictaduras o los regímenes totalitarios. Por eso hablamos de crisis de las democracias, o en este caso retroceso de las democracias. Como veis aquí en el mapa, todos los países que veis en marrón habían tenido una democracia reciente, habían conseguido una democracia después de la Primera Guerra Mundial, y sin embargo casi todos ellos, con la excepción de Checoslovaquia, van a perder su régimen democrático. Fijaos que los únicos que al final del periodo conservan el régimen democrático son los que están rayados, ¿vale? Es decir, Checoslovaquia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, bueno, y Albania no me viene ahí, pero bueno, es discutible. Es decir, casi todos esos, y Francia, por supuesto, casi todos esos regímenes, esos países son los únicos que van a mantener regímenes democráticos. En el resto, la democracia se va a perder, sustituida por una serie de regímenes autoritarios, repetimos, o totalitarios. La pregunta, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay una serie de causas globales que vamos a ver a continuación. La primera y más evidente es, evidentemente, la terrible crisis de posguerra, aquella crisis que vimos en el tema anterior, que había llevado la ruina a millones de personas en Europa por la deuda y por el desastre que había supuesto la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Recordemos que el problema de la deuda había conducido a la hiperinflación y a la ruina total de muchísimas personas en estos países, especialmente aquellos que habían perdido la guerra, sobre todo en el centro y en el este de Europa. Alemania, toda la zona, todo lo que fue el Imperio Antiguo Austrohúngaro, toda esa zona tuvo gravísimos problemas, sobre todo cuando ya el sistema económico se fue al traste por la hiperinflación del año 23.
A estos países habría que añadirse Italia, donde además de la crisis económica que están sufriendo todos, además hay una sensación de enfado entre la población porque piensan que se les ha engañado con la guerra, que se ha hecho una guerra para conseguir el engrandecimiento de Italia y que, sin embargo, en el reparto territorial, pues Italia no había sido especialmente beneficiada. A Italia le habían dado el Trentino y el Trieste, los territorios irredentos, pero ni siquiera de forma completa. Todavía había territorios en la Istria, en lo que hoy en día que se discutían y que se habían quedado sin ellos y que todavía los italianos querían y presionaban que se les diera. Entonces hay una sensación de frustración. Nos han engañado, nos hemos metido en la guerra con unas promesas y no han cumplido esas promesas. Entonces, en muchos de estos países, esta crisis económica y esta frustración va a ocasionar que se acusa a los políticos de inútiles, que se acusa a los políticos de ser incapaces de poner soluciones y lleguen generales o políticos demagogos, de estos que dicen lo que la gente quiere escuchar y prometen soluciones rápidas a todos, que se hacen con el poder e instauran dictaduras. Ya sabéis que una dictadura se diferencia de una democracia en el cual, aunque aparentemente pueda incluso hablarse de que existen todavía, puede haber elecciones que pueden estar manipuladas, puede haber parlamentos que en realidad están controlados por el Estado y que al final quien manda es un dictador que controla todo el poder. No existe la división de poderes, aunque pueda haberla sobre el papel, en realidad no existe y eso es lo que es una dictadura. Y para que estos partidos y estos demagogos que os he comentado antes lleguen al poder, en muchos casos ha sido porque se ven favorecidos por una serie de cambios en el sistema parlamentario que hacen que la política sea muy distinta a cómo era en el siglo XIX, como era antes de la Primera Guerra Mundial. El primer cambio importantísimo, sin el cual es imposible entender por qué estos demagogos, por qué estos vendedores de motos, por qué estos que prometían soluciones fáciles y acabar con todos los problemas que los políticos profesionales e incompetentes habían ido acumulando, adquieren poder, es porque ahora la política deja de ser una cuestión de élites, de gente, una afición, de gente formada, de gente con estudios, de gente con negocios, para convertirse en una actividad de masas. La política ahora está dirigida a todos los ciudadanos, especialmente cuando en los años 20 se generalice el sufragio femenino. Entonces ahora los que votan ya no son unos pocos miles o unos pocos cientos de miles, como había sido hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora estamos hablando de que se cuentan los votos por millones. Y los políticos tienen que convencer a esos millones de personas de que les voten. Algo que para nosotros es natural, pero que en los años 20 y 30 es la primera vez que ocurría. Entonces los partidos ahora se convierten en vendedores. Tienen que vender un mensaje. Tienen que explicar a los electores por qué hay que votarles a ellos. Es decir, hay una especie de lucha comercial, de vender algo, de vender un mensaje. Aparece el concepto, por ejemplo, de meeting multitudinario. Es decir, antiguamente los mítines se podían hacer en un banquete, una cena. No, ahora ya no, ahora se van a llenar teatros. Aquí en España se llenan plazas de toros, estadios, en el cual cientos de personas, miles de personas van a escuchar a un político soltar su discurso. Claro, si tienes que soltar un discurso a una masa de miles de personas, las técnicas y los temas no son los mismos que cuando ibas a un parlamento donde te iban a escuchar 200 personas con cierto nivel cultural, con cierto nivel político. No. Ahora tienes que bajar tu mensaje para que sea entendido por gente muy variada. Y cuando hablamos muy variada, me refiero también a gente sin estudios, gente sin conocimiento de la ciencia política y que te tienen que votar. Con lo cual tienes que bajar el nivel de discurso, hacer discursos más efectivos, hacer promesas más facilitas que lleguen más a este público amplio, pero que no tiene una formación ni política, ni económica, ni filosófica. Esta nueva política da lugar también a nuevos partidos. Los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que con distintos nombres habían tenido el poder en toda Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, ahora aparecen este bipartidismo, porque había un bipartidismo, un partido más o menos de derechas, un partido más o menos de izquierda, un partido conservador, un partido progresista, van a ser sustituidos, bueno, no sustituidos, sino van a ser complementados porque van a aparecer más partidos que tienen todas las características de ser más populistas, de hacer mensajes que
van a llegar a las masas populares, a la gente humilde, a la gente sin mayor cultura, a la gente sin estudios, y que quieren los mensajes mucho más sencillos. Es un mensaje que promete muchas cosas, que promete un mundo mejor, que promete cambios radicales. Y esto ocurre tanto a la derecha como a la izquierda, ¿vale? A la izquierda aparecen los partidos, es el gran momento del auge de los partidos socialistas, tanto socialdemócratas como revolucionarios, los comunistas, como también por parte de la derecha. En la derecha también aparecen estos partidos más extremistas que quieren sociedades diferentes, que no ven con simpatía el régimen democrático, como son los partidos agrarios, que son unos partidos que había en el centro y este de Europa, en Polonia, en Rumanía, en Bulgaria, en Hungría, son muy populares estos partidos agrarios, o como veremos el auge del partido fascista e imitadores a partir del año 23, ¿vale? Por tanto, todos estos partidos nuevos que os he dicho tienen como característica su desprecio por el régimen liberal democrático. El desprecio puede ser más radical o menos radical, pero no les gusta, quieren acabar con la vieja política, quieren acabar con la casta que se repartía el poder, con el bipartidismo, prometiendo nuevas soluciones. Un tercer problema muy grave para las democracias en el periodo de entreguerras va a ser el hecho de que el tradicional y fundamental equilibrio de poderes va a ir desapareciendo en muchos de estos países por culpa de la crisis. La crisis estaba siendo muy grave, muchas personas estaban perdiendo el trabajo, estaban perdiendo los ahorros, estaban teniendo graves dificultades para salir adelante y la gente quería soluciones. Y los políticos pues tenían que hacer cosas y por la obsesión de hacer cosas muchas veces lo que querían era acortar plazos y saltarse las reglas para es por dar una solución, es que no podemos perder el tiempo, es que hay que hacerlo de urgencia, es que esto tiene que hacerse ya para salvar a la gente. Es decir, con la excusa de la crisis, muchos políticos van a empezar a abusar, muchos presidentes, muchos gobernantes van a empezar a abusar de lo que se llaman los decretos leyes. El decreto ley es una ley que no crea el Parlamento, sino que crea el gobierno, ¿vale? Se usa en momentos de crisis, en momentos de emergencia. Pues bien, en esta época del 29, sobre todo a partir de la crisis del 29, pero también en la crisis del 23, en estas crisis económicas va a aparecer mucho la figura del decreto ley, con lo cual el Parlamento pierde importancia, porque el gobierno le quita mucha importancia al Parlamento, el gobierno le resta, el poder ejecutivo le está restando poder al poder legislativo. Lo que nos lleva a otro problema. El problema que es que ahora el Parlamento no solamente va a poder frente a los gobiernos que le quitan la competencia legislativa a través de los decretos leyes, sino que es que además cada vez lo que pasa en el Parlamento es menos importante. Al final, la política en los años de entreguerras cada vez se hace menos en los parlamentos y más fuera de los parlamentos, porque cada vez toman más importancia formas de hacer políticas que no tienen que ver con la democracia parlamentaria, que tienen que ver más con los procesos revolucionarios. Por ejemplo, las huelgas son cada vez más políticas, es decir, no solamente reivindican algo concreto, una mejora salarial o una mejora de las condiciones en cierta fábrica, sino que son huelgas que piden cambios políticos, huelgas políticas. Se está haciendo política a partir de las huelgas. Las manifestaciones, hay una multiplicación de las manifestaciones, donde se pretende presionar al gobierno o presionar a la opinión pública en determinada actitud. Tentativas revolucionarias. En el periodo de entreguerras son relativamente abundantes las intentonas revolucionarias y golpistas. Es decir, mediante la violencia intento hacer caer el gobierno para hacerme yo con el gobierno, para conseguir el poder. Y esto lleva evidentemente a un aumento de la violencia política. Hay peleas entre los simpatizantes de los partidos políticos, especialmente de estos nuevos partidos políticos, a extremistas, tanto derecha como izquierda. Empieza a haber asesinatos políticos, empieza a haber represión política. Cuidado que cada vez se hace la política más fuera del Parlamento. Se hace la política, los periódicos ya no hablan solo de lo que se pasa en el Parlamento, sino que ahora en información política cada vez se habla de cosas que pasan fuera del Parlamento, ¿vale? Como huelgas, como manifestaciones o como enfrentamientos políticos directos. El cuarto problema grave que vamos a ver es el de la crisis gravísima del 29. Recordemos que es la crisis más grave de la historia del capitalismo. Millones de personas se arruinaron y
millones de personas perdieron su empleo por toda Europa y Estados Unidos. Tasas de paro llegaron a alcanzar el 30% en algunos países. Y esto significaba un desastre, especialmente en una época en la que, quiero recordaros, todavía los sistemas de seguridad social no eran tan densos como hoy en día. Es decir, no había subsidios de paro o estos eran muy, muy escasos. Por lo tanto, si te veías sin trabajo, en muy pocos meses te veías que no tenías dinero para subsistir. Ante este desastre, la población evidentemente buscaba culpables y culpaba a los políticos. Como lo que había era una democracia, pues la democracia empezó a verse como algo inútil. La democracia no es tan maravillosa como nos habéis prometido. La democracia no me ha dado trabajo, la democracia no me ha dado lo que yo le exijo al país. El país me ha prometido unas cosas y no me lo está dando. ¿De quién es la culpa? De los políticos democráticos. Vamos a elegir otros políticos que nos dicen que esto va a ir mejor. Ese es un gravísimo problema político que tuvo la crisis económica del 29. Ese problema político es el aumento del extremismo político, ¿vale? Esta miseria va a dar protagonismo a los radicales, a los extremistas, a los que creen, a los que venden el mensaje de que la culpa es de los políticos, la culpa es de lo que hay, que no han sabido poner soluciones y que hay que buscar otras cosas, otras soluciones. Prometen otros sistemas donde la sociedad funcione verdaderamente. Es el momento de los antisistemas, de los enemigos del sistema democrático. Con lo cual, la sociedad empieza a polarizarse entre los que quieren que cambie todo de una forma radical con visiones de tipo socialista y los que quieren que cambie todo de forma radical, pero visiones de tipo nacionalista. Es decir, empieza a dividirse cada vez más la sociedad entre extrema derecha e extrema izquierda. ¿Y qué pasa con la gente normal? ¿Qué pasa con los que no son extremistas? Pues por la desesperación, por la propia marea política, por el propio protagonismo que estos extremismos empiezan a tomar, ellos mismos van a adherirse a uno de estos dos extremos, algunos hacia las posiciones revolucionarias de izquierdas y otros hacia las posiciones revolucionarias de derechas, a los sistemas, unos al comunismo revolucionario, otros al fascismo o al totalitarismo nazi, según los países. Pero en definitiva, ¿qué vemos? Como la miseria, la crisis, polariza la sociedad. Eso es un problema, es una forma en la cual una crisis económica afecta de forma muy grave la convivencia y la estabilidad política. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño repaso a cómo evolucionaron las principales democracias durante el periodo de entreguerras. Vamos a ver las principales potencias, cómo evolucionaron durante este periodo. Y empezamos por el Reino Unido, por Gran Bretaña. ¿Qué pasó con Gran Bretaña? Bueno, pues fue uno de los sistemas políticos que mejor aguantaron todas estas crisis. El sistema político británico aguantó perfectamente, siguió existiendo un bipartidismo, es decir, casi toda la sociedad se veía representada por dos partidos principalmente, el Partido Conservador y otro partido. ¿Por qué aquí sí hay que cambio? El Partido Liberal, que había sido la oposición al Partido Conservador durante todo el siglo XIX, es sustituido ahora, después de la Primera Guerra Mundial, por el Partido Laborista, de ideología socialdemócrata, ¿vale? Marxismo, pero marxismo democrático, ¿vale? Es decir, abandonando los maximalismos revolucionarios. ¿Vale? Entonces, sí, el sistema básicamente sigue el mismo, es una democracia estable, el sistema parlamentario funciona perfectamente y hay una alternancia entre el Partido Conservador y una oposición del Partido Laborista. Francia es un caso distinto. Si bien en Francia la democracia siguió existiendo, sí que es verdad que la convivencia se vio fuertemente amenazada por una fuerte polarización de la sociedad. Es decir, la sociedad francesa a mediados de los años 30 se fractura en dos bandos que verdaderamente se odian. ¿Vale? Ya no estamos hablando simplemente de hablar de política, estamos hablando de sentimientos de oposición, de exclusión y de hacer cualquier cosa por tal de que el otro bando no llegue al poder. Eso ocurre en Francia, con esa fractura radical entre la derecha francesa y la izquierda francesa. ¿Vale? Una Francia dividida en dos, en la cual los de izquierdas harían cualquier cosa con tal de que la derecha no gobernase y los de derecha lo mismo, porque ambos pensaban que lo peor que le podría ocurrir al país es que gobernasen los otros. De hecho, esta polarización, que suele tener el nombre de frentismo, es porque fue precisamente en Francia el primer país donde se constituyó un frente popular, que fue un invento de Stalin y del Comintern
en el cual los comunistas propusieron al resto de formaciones de izquierda, tanto izquierda democrática como socialdemócratas, formar una coalición electoral para derrotar a las fuerzas de derechas. Entonces, ya os digo, el régimen democrático aguantó, pero a duras penas. En Estados Unidos la situación es distinta. Ya sabéis que Estados Unidos le fue todo, no tuvo crisis de posguerra, le vino todo muy bien hasta el año 29. Lo que sí pasó es que el Parlamento, el Congreso americano, no aprobó las actuaciones de Wilson en Europa, no aprobó la Sociedad de Naciones, no aprobó la paz de París y decidieron aislarse. Los americanos pensaron que la Primera Guerra Mundial había sido un timo, había sido un engaño, habían participado en ella para que fuese la última de las guerras, para hacer un sistema en el cual no volviese a haber ninguna otra guerra, y la paz que salió de París, los americanos consideraban que era una paz revanchista, que al final iba a acabar provocando más guerras, y la solución de los americanos es, mira, no queremos saber nada de esta solución, que es una pésima solución. Con lo cual, en los años 20, Estados Unidos va a querer aislarse del resto del mundo, y lo seguirán haciendo en los años 30. Esta situación de bonanza económica de Estados Unidos se ve reflejada en el liderazgo económico y cultural. Estados Unidos empieza a ser el país de referencia, empieza a ostentar la hegemonía cultural que tiene todavía hoy en día. Las marcas americanas, los productos americanos, la moda americana empieza a ser popular y empieza a ser imitada por los europeos, cuando hasta entonces había sido al revés. Los americanos imitaban a los europeos. No, a partir de la Primera Guerra Mundial, los europeos van a empezar a imitar a los americanos. Comienza, por ejemplo, Hollywood. ¿Vale? Hollywood, con todas sus películas, su Star System, con sus actores famosos que van a ser famosos en todo el mundo, ¿vale? La histeria por actores como Rodolfo Valentino, por ejemplo, o el gran éxito de los comediantes americanos como Buster Keaton, Charlie Chaplin, que aunque siendo inglés hizo su carrera en Estados Unidos, va a hacer que la forma de ver el mundo de los americanos se extienda por todo el mundo. La cultura americana penetre en Europa y no al revés como había sido hasta entonces. El máximo ejemplo de esto es la aparición de un género narrativo totalmente nuevo, que es el western, las películas del oeste. El western es un género esencialmente americano, culturalmente americano, y que los europeos van a empezar a consumir con fruición, a pesar de no tener nada que ver con nosotros, hasta hacerlo nuestro, de hecho. Otro fenómeno interesante de la evolución de Estados Unidos durante la época de entreguerras es el auge del puritanismo, ¿vale? Toda la incertidumbre de la guerra y la posguerra permitió que en Estados Unidos hubiese una preocupación, especialmente ante el fenómeno de la inmigración, que había sido especialmente intenso durante toda la historia de Estados Unidos, pero sobre todo las primeras décadas de los años 20. Millones de italianos, fundamentalmente italianos, pero también polacos y otras nacionalidades europeas, habían empezado, por no olvidarnos, por supuesto, de los irlandeses, que habían acudido en masa durante toda la segunda mitad del 19 a Estados Unidos. Ese miedo a estos inmigrantes, aparece una xenofobia que se refleja en el aumento del puritanismo, es decir, la vuelta de los americanos a sus supuestos valores originales, los de los padres fundadores, precisamente aquí viene la confusión habitual, no los padres fundadores, sino los padres peregrinos, es decir, estos emigrantes calvinistas radicales del puritanismo que formaron la rama puritana del protestantismo inglés en el siglo XVII, que fueron expulsados de Inglaterra y que se vinieron a vivir a Estados Unidos, a la zona fundamentalmente de Nueva Inglaterra, ¿vale? Es la historia del Mayflower y sus peregrinos, esa que celebran los americanos en el Día de Acción de Gracias, el último jueves de noviembre. Pues bien, ante la xenofobia, hay un aumento de la xenofobia y los americanos quieren volver a estos valores de los padres peregrinos, no de los padres fundadores, que serían los valores de libertad, igualdad, sino de los padres peregrinos, de conservarse como puros, de conservarse como buenos cristianos, temerosos de Dios. El ejemplo del éxito de estas políticas lo tiene la introducción, ni más ni menos que en la Constitución, de una enmienda en la cual se prohibía el consumo, la distribución y el consumo de alcohol, que estuvo vigente durante todos los años 20. ¿Vale? Esto podría ser una anécdota, aunque no lo fue, porque la prohibición del alcohol generó una serie de problemas.
una serie de problemas graves como el aumento del contrabando y por tanto de las actividades ilegales que dieron muchísimo poder a las mafias y al crimen organizado precisamente en estos años, en la época de oro de los gángsters, los famosos gángsters, los más conocidos, los de Chicago, con Al Capone a la cabeza, pero no debemos olvidarnos de Lucky Luciano en Nueva York y otros capos que hubo distribuidos por todas las grandes ciudades americanas. Esto es lo más conocido, pero también esto va dentro de una serie de legislación en la cual, por ejemplo, se pusieron medidas contrarias a la inmigración, ¿vale? Deciros que además, precisamente, lo de la ley seca tenía mucho que ver con la inmigración porque se culpaba a los inmigrantes de ser alcohólicos. Era algo que se les atribuía muchísimo. El elevado consumo de alcohol se decía que era típico de los emigrantes y que eso estaba corrompiendo a la juventud y corrompiendo el alma americana. Este auge que os comentaba del crimen organizado y de las mafias se hizo especialmente grave a partir de que la crisis del 29 va a enviar a muchísima gente al paro, a muchísima gente a la miseria, y algunas de estas personas pues recurrieron precisamente a este crimen organizado y a estas mafias para obtener sustento y para obtener préstamos o trabajo en sus organizaciones ilegales. Todo esto empieza a cambiar con la victoria de Roosevelt en el año 32. Roosevelt ya sabemos que va a cambiar radicalmente Estados Unidos, va a ganar, recordemos que Roosevelt va a ganar 4 elecciones consecutivas, la del 32, la del 36, la del 40 y la del 44, hasta su muerte en 1945, y va a cambiar Estados Unidos porque va a su política económica para salir de la depresión, el New Deal, del que hablamos bastante en el tema anterior, va a suponer también una mayor preponderancia del poder ejecutivo y del poder del presidente de Estados Unidos en el sistema americano. Y vamos ahora con Alemania, que de todas estas potencias es la que va a tener la vida política más agitada, más traumática en este periodo de entreguerras. El nuevo sistema, la Alemania que surge después de la Primera Guerra Mundial, recordemos que en la Primera Guerra Mundial desaparece el Imperio Alemán, el Segundo Imperio Alemán, el Segundo Reich, desaparece el Imperio de Guillermo II y hay que formar un nuevo país que va a ser la República Federal Alemana, ¿vale? Va a ser, aunque nosotros en historia se la suele denominar como la República de Weimar, ¿vale? República de Weimar se refiere a lo que pasó en Alemania hasta el año 33, desde 1919 a 1933, que llega Hitler al poder. Este periodo histórico se conoce como la República de Weimar. ¿Por qué lo de República de Weimar? Porque es en la ciudad alemana, en la pequeña ciudad alemana de Weimar, donde se aprueba la Constitución. ¿Qué establecía? Bueno, pues es una constitución muy similar, en cierto modo, es típica parlamentarismo europeo, es un estado federal, es bicameral, tiene un jefe de gobierno, que se llama canciller, ya sabéis que es la peculiaridad alemana, en todas partes se les llama primer ministro, en Alemania se llama canciller, y luego un presidente al que, como era habitual también en los sistemas democráticos de esta época, se le da poderes en caso de emergencia, ¿vale? Ante revoluciones, golpes de Estado o similares, el presidente puede asumir poderes extraordinarios. Ya sabemos que esto es una cláusula de seguridad que tienen muchísimos sistemas políticos de la época y que va a abusarse de ella, y de hecho va a ser la vía que en muchos países tengan los políticos para hacerse con dictaduras. La verdad es que la vida de la República de Weimar, la vida política, fue muy, muy agitada. Fue un sistema muy poco estable. ¿Por qué? Porque tuvieron muchísimos problemas. El primero es que la República se trae ante el fracaso de la guerra. Y claro, un sistema político que viene de un fracaso, que viene de una crisis, pues no tiene un apoyo popular, no es algo que pida el pueblo de forma masiva, mayoritaria. La verdad es que la República había llegado por descarte, y sus apoyos, los socialdemócratas del SPD, los liberales o los católicos alemanes que formaban el partido llamado Zentrum, pues no eran una mayoría abrumadora de los alemanes. Había muchos alemanes que esto de la República les sonaba raro. Tanto porque no querían la República, porque ellos querían una vuelta al imperio o algo similar al imperio, gente de derechas o de extrema derecha, los que serán los nacionalistas, los Freikorps, como por parte desde la izquierda, donde lo que se quiere es ir al régimen, ir a apostar por el sistema bolchevique, por ir al comunismo, ¿vale? Y de hecho lo intentaron los espartaquistas, comunistas, revolucionarios de Rosa Luxemburgo en 1919, hasta intentar una revolución como la rusa,
pero fracasaron, les paró el gobierno, ayudado por la extrema derecha de los Freikorps. El otro problema grave es las indemnizaciones. Un sistema político en el cual la economía no funciona, pues no puede estabilizarse. Y la verdad es que Alemania lo pasó bastante mal porque sufrió mucho las dos crisis. Del año 20 al 23 lo van a pasar fatal. En el 23, de hecho, recordemos que se produce el desastre absoluto que fue la hiperinflación, que todavía queda en la memoria colectiva alemana. Y en el año 29, la crisis del 29, al país de fuera de Estados Unidos, al país que más le va a afectar va a ser Alemania, porque dependía del capital americano. Con lo cual, con muchísima gente en paro, con muchísima gente en la miseria, pues ningún sistema político se puede consolidar. Bueno, esto es así, no tiene otra explicación. Así que el crash del 29 va a ser ya definitivo. ¿Para qué? Pues para que no haya manera de estabilizar aquello. Estamos hablando de un 20% de paro, 8 millones de desempleados y claro, pues esto es terreno abonado para los demagogos, tanto comunistas como la gente de Hitler, del partido nazi, que finalmente acabará ganando las elecciones y esto permitirá que, como veremos en el siguiente tema, Hitler llega al poder primero de forma legal y democrática y luego, una vez en el poder, pues lo aprovechará para romper la democracia y crear un sistema totalitario nazi.